no podemos permitir el estado de cosas que estamos observando, porque además estamos previendo que lo que pasa en Estados Unidos, en su oligarquía, en su política y todos sus aliados, repercute no solamente a quien hoy está como amenazado en turno, es decir, Estados Unidos tiene la capacidad de amenazar a muchos grupos, a muchos países, a muchos sectores, pero va como enfrentando de dos formas importantes. Primero, trata de aislar al país, trata de descalificar, trata de hacer una campaña terrible de denostación y trata de asfixiar económicamente para tratar de fundamentar que el modelo de país que se tiene y los gobernantes que de alguna manera llevan la dirección de la cosa pública en ese país no funcionan y por lo tanto tienen que venir esos hermanos al rescate. Y es verdaderamente indignante, por no decir más, incluso como hasta para decir groserías, por la forma tan vil, tan abyecta, que riéndose así con esa eh, supremacía, ese supremacismo a flor de piel, utilizan cualquier institución y cualquier apariencia de legalidad para su guerra de agresión en contra de los pueblos y de los países. Vimos cómo esta acusación que hacen de los hermanos al rescate, donde las agresiones sistemáticas de la injerencia de Estados Unidos, sus mercenarios, sus aliados, sus cómplices, vulneran y atacan un país libre y soberano, y entonces, cuando ese país libre y soberano da las medidas de alerta, de apremio a una aeronave o a una embarcación y le dice, estás entrando en territorio de la jurisdicción, en este caso de Cuba, te pedimos que cambies tu curso, que regreses, porque de otra manera vamos a actuar, vamos a intervenir, vamos a derribar la nave. Es decir, Cuba no fue a agredir o a buscar a los hermanos en rescate para agredirlos, para asesinarlos, sino él protegiendo su soberanía y sobre el derecho internacional, hizo acciones que lamentablemente generan pérdida de vidas humanas, pero no es un asunto ni deliberado, ni de manera tampoco con alevosía y ventaja como lo hace Estados Unidos. No es una agresión que pase por lo que significa una ejecución extrajudicial, porque están las medidas de alerta, están los llamados, están todo lo que la norma internacional establece, y una vez que eso se desoye, el Estado puede intervenir, puede actuar bajo los principios de la soberanía de su país y sobre la base del derecho a la legítima defensa de una agresión sistemática. La base de acusación que les ha llevado años de ir perfeccionando, pero que es sistemática y reiterada, es utilizar aparentemente el derecho para erigirse ellos en gendarmes y actuar extraterritorialmente en cualquier país. Hoy están hablando y haciendo un llamado a las Naciones Unidas para que abran el estrecho de Hormuz, para que se tengan sanciones contra Irán por esa situación, pero el ataque que hacen al pueblo iraní, la masacre de su pueblo, el ataque a las niñas en esta escuela, la eliminación por ejecución extrajudicial magnicida de los líderes de una revolución de un país y legítimos gobernantes, con la legitimidad de las elecciones, de los procesos internos de ese país, y luego, con todos sus corifeos en el mundo, tratan de plantear que las cosas son diferentes. Y ahí vemos cómo se frotan las manos todos esos hermanos al rescate que han financiado acciones terribles como el derribamiento de ese avión donde
Posada Carriles ejecutó ese acto criminal donde murieron atletas cubanos y que está en total impunidad y que lo rescataron ellos y así lo hacen, como lo hicieron en Venezuela con los mercenarios que la búsqueda de la negociación para la libertad de Alex Saab, el gobierno venezolano aceptó liberar incluso a parte de sus agentes de ese país. ¿Por qué nosotros tenemos que aceptar como naciones, como pueblos, como personas, que un gobierno que no tiene legitimidad, un gobierno que está totalmente cuestionado porque si un gobierno no es capaz de hacer que la figura presidencial, que sería la expresión máxima del poder público en un Estado republicano, eh, pueda estar trabajando sin mancha, es decir, aquí tenemos un delincuente confeso con más de una treintena de delitos, de acusaciones y las que faltan. Todo el lobby de la pederastia, que no es un delito menor, que ese grupo que en torno al club cártel de los Epstein se ha nucleado y que mantiene la presión en los países, es algo que nos preocupa enormemente y necesitamos como pueblos soberanos, como garantes de nuestra justicia, insistirle a nuestros gobiernos que actúen en consecuencia, que nuestros gobiernos no acepten la intimidación. Ahí tenemos al pueblo digno de Venezuela resistiendo y luchando esa batalla, haciendo campañas de apoyo a Cuba, pero lo fundamental que como pueblo soberano, que como nación soberana, que es establecer acuerdos comerciales y de ayuda humanitaria, no puede hacerlo porque no puede enviarle una gota de petróleo a Cuba, que México es un país solidario y hace todos los malabares que se puedan hacer de manera diplomática para que sin que se sancione a México en mayor medida puedan brindarle ayuda humanitaria a Cuba. Y ahí tenemos cómo el pueblo digno de México está organizando salidas para llevar ayuda humanitaria, haciendo estas flotillas de apoyo para llevar la ayuda humanitaria a Cuba, o como se busca llevar la ayuda humanitaria a, a la Palestina ocupada. Y sin embargo, los países, ¿por qué no utilizan su fuerza disuasiva, sus fuerzas armadas para proteger esas acciones de paz? Se supone que las fuerzas armadas sirven para la defensa, no para la agresión. Y ya vimos que Estados Unidos no actúa en defensa, no, no participa en acciones defensivas para sus países e incluso han llegado ya al máximo de cambiarle el nombre a su departamento de defensa para ponerle departamento de guerra. Y ese departamento de guerra va devastando los pueblos y sigue haciendo negocios. ¿Cómo es posible que no haya capacidad para que haya acciones de justicia y se sancione al gran tráfico de influencias, al gran tráfico de esta puerta giratoria donde se benefician con la especulación de los golpes que van a dar, y cómo de la noche a la mañana el capital de Trump y de sus aliados se ha fortalecido enormemente, se han enriquecido enormemente, y cómo van imponiendo en los países que los ricos no paguen impuestos, que no se sancionen las transacciones de las ganancias de las bolsas de valores, y traten de todavía aparentar que pretenden hacer acciones de justicia, cuando en realidad están preparando las condiciones para la ejecución extrajudicial o para el exterminio en las cárceles de Estados Unidos, que, insisto, nada tiene que darle a las de nuestro país, y no aceptamos ni aceptaremos este modelo
de las cárceles de Bukelita eh, trompinizada, este imperialismo carcelario que estamos tratando de desmontar. Y eso es el llamado que estamos haciendo en relación a los pueblos del mundo, porque a pesar de las grandes movilizaciones, pasando y enlazando al punto ahora de Bolivia, el pueblo sale a las calles, sale a marchar, sale a protestar y la oligarquía, la ultraderecha, sigue sirviéndose con la cuchara grande, pasando por encima de los derechos del pueblo, como pasa en Argentina también, como pasa en Ecuador. Y esta situación que nos tiene en un estado terrible, en Honduras, asimismo, y ahora en México, con esa amenaza y esa injerencia directa de la CIA, con estas acciones que van haciendo una presión mayor para intentar denostar a los gobiernos y que, si bien es cierto, México y sus instituciones tienen que estar vigilantes de que se sancione la corrupción, de que se investigue y evite este tipo de situaciones, no podemos pasar por alto que el poder corruptor de la CIA es tan terrible que con su gran cantidad de recursos de todo tipo, en todos los países, se ha sentado y ha significado dolor y muerte para los pueblos. Entonces, este es el llamado para que en esta lucha por la soberanía del pueblo cubano, insistirle a nuestra presidenta que haga negocios con Cuba, que venda petróleo para Cuba y que también mande ese petróleo como ayuda, porque si bien es muy bueno todo lo que se da, lo fundamental es que no podemos postrar nuestra nación libre y soberana a acuerdos supeditados con la amenaza de invasión, con la amenaza de sanciones económicas. Y hay que entender que hoy México, por mucho tiempo había estado sometido a Estados Unidos y hoy las mismas contradicciones del modelo económico de Estados Unidos lo hacen dependiente también de nuestro país y por lo tanto cada golpe que intenten dar en contra de México es un golpe que le dan a sus empresas, a sus instituciones y al bolsillo de los norteamericanos, pero lamentablemente ese ente anglosionista del complejo militar industrial hoy está haciendo los grandes negocios y está teniendo máximas ganancias. ¿Y quién sanciona eso? ¿Quién va a llevar a la corte a juzgar de inmediato por los crímenes confesos de la administración del gobierno de Donald Trump, de la mayoría de sus allegados y también de senadores y de representantes que hacen este alarde? Y ese es el punto que hoy estamos comentando al inicio. Y bueno, pues como ven.